Bienvenidos. Vamos hacia una venezolanización del país en las relaciones entre el poder ejecutivo, la presidencia y las otras ramas del poder público. El proyecto de reforma de equilibrio de poderes distribuye verdaderamente los poderes del Estado o los concentra más en el presidente de la República. Esas dos preguntas volvieron a quedar sobre el tapete cuando los colombianos escuchamos al doctor Marco Velilla, consejero de Estado, con la tarea que le ha encomendado la presidencia del Consejo de Estado de explicar a la opinión pública el proyecto alternativo y las observaciones que tiene el Consejo de Estado frente a la tramitación de la reforma del equilibrio de poderes. La voz del doctor Velilla volvió a encender estas reflexiones que sin duda serán hilo conductor en lo que ocurre en el Congreso. Y por eso hoy me da mucho gusto saludar en nuestro programa al doctor Marco Velilla. Bienvenido, doctor Velilla. Muchas gracias, doctor Juan, por esta invitación. Sentencias muy importantes ha proferido el doctor Velilla, pero aquí tengo que decir, en nombre de quienes se han preocupado por las causas ambientales, que se recordará por siempre la más importante sentencia en materia ambiental que se ha proferido en Colombia, una sentencia que tiene más de 1.200 páginas, es la sentencia que resuelve el tema de la contaminación del río Bogotá y abre el camino para su institucionalización. Eso era una cuña ambiental, doctor Velilla, eso no tiene que ver con el equilibrio de poderes, pero es la sentencia más importante y más enjundiosa que se ha producido en Colombia. Pero tiene que ver con el equilibrio del planeta. Tiene que ver con el equilibrio del planeta, es así. Doctor Velilla, cuando yo lo escuché explicando estas posiciones, devolví la película. A nosotros nos habían dicho el ministro del Interior, los funcionarios del gobierno, que este proyecto iba a restablecer el equilibrio entre los poderes. En Colombia se ha concentrado mucho poder en la presidencia y la idea era que se iban a reequilibrar. Escuchándolo a usted, la sensación que a uno le queda es que este proyecto, lejos de corregir ese problema, lo agrava, sobre todo en lo que tiene que ver con la rama judicial. Yo me siento impedido en hablar en el tema, digamos, de politización o de venezolal, pues digamos la expresión que utilizaste, por razones precisamente de que nosotros queremos hacer un análisis objetivo con respecto al tema de equilibrio de poderes. Lo comprendo y lo respeto, esa es pregunta mía, lenguaje mío, no lo ha utilizado el doctor Velilla. En primer término, esto no es una reforma a la justicia. Es una reforma al equilibrio de poderes. En la medida en que es una reforma al equilibrio de poderes, digamos, muy pocos artículos pueden llegar a sobrevivir en un análisis objetivo constitucional, por falta de unidad de materia, por sustitución constitucional y por consecutividad en los debates. Vamos por partes para que nuestro público entienda. Falta de unidad de materia es lo que, de nuevo es mi lenguaje, no el del doctor Velilla, se llaman comúnmente micos, que un proyecto que tiene un propósito le empiezan a colgar otros asuntos. Segundo tema, el referido a la sustitución quiere decir que se vulneran unos principios constitucionales esenciales y una rama asume competencias de otra. Que fue la razón de ser de la Constitución del 91, lo que los ciudadanos quisieron y que precisamente en muchos de los puntos aquí se regresa a digamos, lugares comunes que tenía la Constitución del 86, que fue lo que precisamente se trató de remediar por la Constitución del 91. Y finalmente el tema de la consecutividad tiene que ver con que en reformas de esta naturaleza todos los asuntos tienen que estar debatidos en los distintos debates y que no se pueden meter a última hora sin debate previo los temas que son finalmente parte del contenido de la reforma. Exactamente, no se pueden introducir temas nuevos cuando ya no se han dado en otros debates, ni tampoco, digamos, cambiar esquemas que ya han sido producto, digamos, de los primeros debates, porque de ahí la
digamos, el rigor que existe para la reforma constitucional, que sufre 8 debates para que precisamente, como diría uno, el contrato social de los colombianos no pueda ser variado de una manera ligera, de una manera precipitada, de una manera improvisada. O sea, parte de estas últimas propuestas las metieron tarde, no hicieron parte del debate desde el comienzo. Hay muchos, digamos, aspectos que eventualmente no resisten ese análisis de consecutividad, pero de eso ya se ocupará la Corte Constitucional. Por eso nosotros, desde el punto de vista de las reflexiones que dieron lugar a materializar un documento con todas estas críticas, digamos, tenemos la tranquilidad, habida cuenta de quien finalmente va a estudiar la constitucionalidad, es la Corte Constitucional. ¿Por qué es inconveniente para la rama judicial lo que están proponiendo, doctor Velilla? Primero porque bajo una denominación que es equilibrio de poderes, se introducen aspectos que no tienen nada que ver con el supuesto equilibrio. Por ejemplo. Por ejemplo, uno de los aspectos que más preocupa al Consejo de Estado y donde sentimos que es la corporación más damnificada, es que el constituyente quiso que fuera la jurisdicción contenciosa administrativa la que mayor representación tuviera dentro del gobierno de la rama. Y eso no es un capricho. Eso no es un capricho porque en realidad pasamos de tener en la Comisión Interinstitucional el presidente, por supuesto, con los otros presidentes, pero nosotros designábamos 3 magistrados de la sala administrativa. Eso se va a traducir finalmente en que las prioridades de los contenciosos administrativos se van a ver marchitas, se van a ver inmensamente reducidas y que va a predominar digamos, diría uno, las prioridades de la justicia ordinaria. Doctor Velilla, para que nos entiendan nuestros televidentes, ¿de qué estamos hablando? De las reclamaciones de ustedes, los ciudadanos, por las fallas del Estado. Estamos hablando de los litigios de los ciudadanos cuando el Estado no cumple, cuando el Estado tiene una responsabilidad, cuando hay controversias entre los ciudadanos y el Estado, cuando se impugnan los actos del Estado. De todo eso es de lo que se está hablando en la jurisdicción contenciosa. Mejor no lo podría decir. En resumidas cuentas, mientras en la justicia ordinaria son problemas entre particulares, por ejemplo, en la sala civil, problemas de arrendamiento, problemas de leasing, problemas, digamos, de aspectos que son solamente entre particulares, o en la sala laboral entre trabajadores particulares, quien realmente desarrolla y realiza el equilibrio de poderes es el Consejo de Estado, porque primero, todos los actos administrativos del gobierno, tanto del presidente como sus respectivos ministros, son controlados en su legalidad por el Consejo de Estado. Todo lo que se trata de servicios públicos, todo lo que se trata del aspecto urbanístico, todo lo que se trata, por ejemplo, de los grandes contratos estatales por parte de la sección tercera. Las grandes licitaciones. Las grandes licitaciones, las grandes demandas, por ejemplo, ahora que se habla de el post-conflicto, evidentemente todo lo que sean, digamos, abusos por parte de la guerrilla. Responsabilidades de la fuerza pública. Responsabilidades de la fuerza pública, todo eso hace parte de las competencias del Consejo de Estado. Todas las destituciones y los juicios fiscales, los juicios disciplinarios son revisados precisamente por el Consejo de Estado. Entonces, al marchitarse, al convertirse el Consejo de Estado en la corporación seca de la rama cenicienta, por supuesto, entonces, el supuesto equilibrio de poderes se va precisamente a desequilibrar y el gobierno no va a tener el control que, por supuesto, está llamado a tener el Consejo de Estado sobre toda la actuación gubernamental. ¿Por dónde empezamos? Opinión de Juan Lozano, no del doctor Velilla. Así empezó Venezuela.
cuando se concentran demasiadas atribuciones y demasiadas funciones en la rama ejecutiva que empieza a dominar a las otras ramas del poder público. Si querían un verdadero equilibrio de poderes, han debido empezar por garantizar autonomía presupuestal para la rama judicial y no, como ocurre en Colombia, que tienen que estar los más importantes dignatarios de las altas cortes pendientes de que un funcionario que depende del presidente, o sea, el ministro de Hacienda, asigne las platas para que se pueda cumplir con sus tareas. Por eso es tan importante esta deliberación que estamos seguros abrirá puertas para un debate constructivo como lo ha planteado el doctor Marco Velilla, con quien de inmediato después de estos mensajes regresamos con ustedes. Regresamos con el doctor Marco Velilla. Cuando se escuchan voces preocupadas por la concentración de poderes en el gobierno sobre asuntos que vienen en la reforma, se menciona el origen que han propuesto para la elección del procurador de terna del señor presidente de la República. Se preguntan algunos si es el procurador quien tiene la vocación y el mandato de ejercer el control en materia disciplinaria frente a los funcionarios del gobierno, cómo es que el propio gobierno solito hace la terna. Ustedes expresaron su preocupación, doctor Velilla, en relación con ese punto. Esa es una preocupación muy seria, adicionalmente, de que el procurador es el Ministerio Público, el representante de la sociedad, y por lo tanto el procurador o los procuradores están inmersos en todos los procesos judiciales y son precisamente como la garantía de los derechos fundamentales, la garantía de que se respete el debido proceso, y entonces eso sería una introducción precisamente de la rama ejecutiva al interior de los procesos judiciales. Yo intuyo, doctor Velilla, que la voz de ustedes fue muy importante para que el gobierno aceptara cambiar de criterio frente a la integración del Tribunal de Aforados. Lo que había llegado hasta este último debate era que el presidente de la República iba a nombrar a esas personas. ¿Cómo plantearon ustedes sus inquietudes? No, yo espero que el gobierno esté de alguna manera en proceso de retirar una propuesta que, por supuesto, ahí sí ignora completamente, primero, la Constitución, y segundo, diría uno, la autonomía y la independencia de la rama judicial, porque cualquier presidente, estas son, digamos, reformas que se hacen con vocación de futuro, y tenemos unos interlocutores extraordinarios como son el doctor Néstor Humberto y, por ejemplo, el doctor Jessy Reyes, independientemente... ¿Qué hay que decirlo? Néstor Humberto Martínez y Jessy Reyes son dos juristas de alto calibre. Dos grandes juristas y por lo tanto son dos personas que son conscientes de que el problema no es coyuntural, sino que esto es una reforma que tendrá una permanencia en el tiempo, unas consecuencias en el tiempo que pueden ser irreparables. Esa es un poco la tranquilidad que nosotros tenemos, que reflexionen de cómo, por ejemplo, el presidente no puede nombrar a los primeros, que a su vez el Congreso es quien elige ese comité de aforados. Los aforados le responden en el proyecto original a los mismos congresistas y el presidente de la República es el coordinador. No, en este momento se llama Unidad Nacional, pero en cualquier otro gobierno de la coalición generalmente mayoritaria, y por lo tanto la autonomía y la independencia, por ejemplo, de los magistrados frente a procesos como la pérdida de investidura de concejales, de diputados, de senadores y de representantes se vería verdaderamente afectada. Claro, todo el control frente a la clase política quedaría
digamos, dependiendo o con unos vasos de comunicación con las cabezas de la clase política. Le escuché decir, doctor Velilla, con nombre y apellido, mientras el ministro de Justicia sea Yesid Reyes, uno sabe que hay una persona decente que está encarnando esas representaciones, pero mañana no sabemos qué puede pasar y es muy peligroso que quede así definido. Así lo dijo usted. Para mí es un gran jurista con precisamente una tradición. ¿Quién olvida a Alfonso Reyes Echandía? Un mártir de la O sea, justicia. adicionalmente es una tradición jurídica y por lo tanto garantía de que hay una excelente intención con todo lo que hace. Además, él ha dado, yo diría, en el clavo cuando dice lo más importante es acercar al ciudadano a la justicia. Por ejemplo, ayer lo escuché hablando, digamos, de los jueces de paz que van a tener una proximidad y van a resolver muy expeditamente quejas de los ciudadanos. Pero el problema, y nosotros en el Consejo de Estado hemos propuesto una comisión justicia, que por ¿Cómo supuesto es esa propuesta, doctor Velilla? es muy importante que haya un análisis porque somos conscientes de que necesitamos una reforma. Pero que este no es ni el momento oportuno, ni el momento, diría uno, no se puede introducir una reforma a la justicia al interior de una reforma al equilibrio de poderes porque no existe unidad de materia, como anotaba usted anteriormente. Y por otra parte, es importante que este tema, que en el fondo mide el estado de desarrollo de los países, por supuesto, este tema se reflexione profundamente. Ya existen diagnósticos, ya han existido comisiones y ha hecho caso omiso y se ha montado una reforma sobre la marcha que por supuesto no toca al equilibrio mismo de los poderes, sino que pretende, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el equilibrio de poderes si le aumentan los requisitos a los magistrados? Esa es una reforma a la justicia que la vemos bienvenida, pero eso no tiene unidad de materia, por ejemplo, con un equilibrio de poderes, porque es intrometerse en la otra rama que, por supuesto, decía usted que es lo más importante. Hay un porcentaje que tiene la mayor cantidad de países. Yo la primera vez que escuché hablar del Consejo Superior de la Judicatura y de la Justicia fue al presidente Carlos Lleras Restrepo. Y él hablaba del 4% de porcentaje que no pasara por autorizaciones, que no hubiera que tramitar. Ahora lo que se pretende es que el ministro de Justicia, adicionalmente, participa del gobierno de la rama. O sea, volvemos a la Constitución del 86. Se rompe ese principio de la separación. Es como si mandaran al presidente del Consejo de Estado al Consejo de Ministros. Exactamente, ese fue el argumento que tuvimos oportunidad de exponerle a los 3 ministros en Palacio. Nosotros no tenemos un representante del Consejo de Estado ni de la Corte Suprema sentado en el Consejo de Ministros. Claro, es que... Ni en las mesas directivas del Congreso. Ni en las mesas directivas del Congreso, iba para allá. Es que cuando estamos hablando del diseño de los poderes dentro del Estado, son palabras mayúsculas. Lo que le ocurre a los países cuando van concentrando esos poderes termina en muchas ocasiones en tragedias institucionales. Pero usted mencionaba también un argumento de oportunidad política. Le escuché decir que cuando estamos muy cerca de un proceso electoral, cuando estamos corriendo para unas elecciones que son en menos de 6 meses, no era conveniente emprender este tipo de reformas. Yo creo que hay una circunstancia. Todos los colombianos queremos la paz. Hay unas negociaciones en La Habana sobre las que no puedo yo, digamos, emitir ninguna opinión. Pero sí, esas conversaciones requieren que exista un sistema judicial fuerte, que no sea un sistema judicial provisional, porque eso no está ni es materia de ninguna negociación. Por lo tanto, el Estado tiene que presentarse precisamente con una institucionalidad fortalecida a una negociación. No precisamente el Estado autodestruyéndose y colocando a la justicia,
que es precisamente, yo diría que tenemos niveles de corrupción en todo el país, pero los magistrados de las altas cortes y los magistrados representan mucha mayor transparencia que otros sectores, digamos, de la economía o de las mismas ramas del poder. Doctor Velilla, hemos hablado de la independencia de los poderes, de la autonomía de los poderes, de la presencia del ministro de Justicia en este órgano de gobierno, del procurador. ¿Qué pasa con el contralor? El contralor dentro del proyecto pasa a ser nuevamente elegido por los congresistas. Se dice que la justicia... Elegido todo, o sea, no, todo, sí. No van ternas de las cortes como... No, hacen como una especie de concurso y allí eligen. Entonces la pregunta es, se habla de una politización de la justicia, ¿no constituirá una politización mayor que sea directamente el Congreso, además de una sustitución constitucional que fue lo que quiso el constituyente del 91, que se le quitara al Congreso esa posibilidad? Porque adicionalmente van a perder mucha independencia al ser elegidos por el Congreso frente a personas que están ocupando las gobernaciones, los alcaldías y por supuesto están manejando, por ejemplo, presupuestos y obviamente van a ser objeto de juicios fiscales. Si se trata precisamente de hacer una profilaxis, de hacer transparentes las cosas, pues entonces, en ese caso, que le introduzcan unas inhabilidades a quien postule y a quien elige. Aquí, en este caso, la postulación y la elección se concentra por lo que hay una sustitución constitucional y se está ignorando el espíritu de la Constitución del 91. Doctor Velilla, ¿ustedes presentaron un proyecto alternativo? Nosotros hemos presentado, en la primera oportunidad, en la reforma anterior, se nombró una comisión de la que también hice parte para discutir precisamente sobre la mesa. Por eso nos sentimos muy afectados cuando posteriormente se dio diría uno, como los señalamientos, porque todo lo que nosotros planteamos fue sobre la mesa con los ponentes. Se reunió el Consejo de Estado y estudió profundamente, inclusive planteó un articulado. Claro. En esta oportunidad, el entonces presidente, el doctor Mauricio Fajardo, radicó unos textos sobre los cuales ustedes habían trabajado. El doctor Fajardo fue un excelente presidente y un defensor de esa autonomía y de esa independencia de la rama. En la actualidad, la primera ocasión, salvo, me imagino, relaciones de amistades de muchos años atrás, la primera ocasión donde se recibe de alguna manera todas las críticas y todas las observaciones fue este miércoles, una vez transcurrido ya el quinto debate. Entonces, por supuesto, no se puede dar a entender, como lo escuché en alguna ocasión, de que ha sido un proyecto consensuado con el Consejo de Estado. Queda absolutamente claro por dónde va la línea de argumentación del Consejo de Estado y el porqué de sus preocupaciones profundas. Mientras estamos aquí, ha estado ocurriendo en el Congreso de la República la deliberación, el debate. Esta semana será definitiva para el sexto debate en el Congreso de la República y sin duda las palabras del doctor Velilla, la postura del Consejo de Estado van a tener una gran influencia en el texto final. Doctor Velilla, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias, doctor Juan, y me parece importantísimo que los ciudadanos lean ese documento y las críticas de fondo que ese documento contiene frente a la actual reforma que denominan ellos equilibrio de poderes, pero que no es una reforma al equilibrio de poderes. Hemos hecho este programa así, justamente por lo que señala el doctor Velilla, porque muchas veces para muchísimos ciudadanos que no son abogados, estos parecen temas referidos a asuntos lejanos de las normas y los abogados. Resulta que nos estamos jugando ni más ni menos que la estructura del Estado y la vigencia de los derechos
de los ciudadanos frente a ese Estado. Muchas gracias, doctor Velilla, y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. La Universidad Sergio Arboleda presentó